Ok. Hola, buen día. Hola, Nadine. ¿Todo bien? ¿Y vos? Sí, chicos, esta es la comisión 1. Yo estoy reemplazando hoy a la profe Fer en esta comisión porque ella tenía un trámite que hacer muy importante, así que la estoy reemplazando yo hoy. Mi comisión era de los viernes, pero bueno, hoy intercambiamos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿en qué horario estamos? Son las 12:02. En 2 minutitos, 10:05, les tomo asistencia y vamos a comenzar, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, les voy tomando asistencia. Me van respondiendo cuando los mencione con el apellido o escriben en el chat y yo lo leo acá del celular, así que no se preocupen. ¿Sí? Acuña Luciano. Sí, Acuña, ¿sí? Bien. Agostini Franco. presente. Bien. Aguayo Sofía. Aguayo. Ambray Lourdes. Ambray Lourdes. Apaza Gabriel. Bazán Nair. Belfiore Franco. Brandán Ezequiel. Presente. Bien. Bretones Mailén. Brito Julieta. Cata Cata Julieta.
Presente. Bien. Chocobar María. Presente. Bien. Silimba Iván. Presente. Bien. Condorí Lourdes. Coromina Gastón. Cruz Ramiro. Cruz Ramiro, bien, presente. Dalgata Juliano, Presente, profe. bien. De Amato Milagros. De Cristóbal Ezequiel, Presente, profe. bien. Díaz Álvaro. Fenoglio Josefina. Fernández Lautaro. Ferrari Santiago, Presente. bien. Gambarte Luis, bien. Giolito Martina, Presente. bien. Lemboki Franco, Gómez Sol, Hassan Eduardo, Herrera Ramiro, Presente. bien. Ibáñez Esteban, Ibáñez Esteban está, ¿está? Jorge Matías, hay un micrófono. Jorge Matías acaba de ingresar. ¿Qué es? Leila. Ivo. Lazarte Justina. López Cintia. Presente, profe. Bien. Matiusi Fabricio. Méndez Luana. Lo apagamos Presente, acá. profe. Mesón Zaira. Morales Dolores. Moreno Lautaro. Presente, profe. Bien. Mulki Santiago. Orellana Ana Sofía. Presente, profe. Bien. Paz Yasmín. Paz Rita. Presente, profe. Bien. Perel Multer. Presente, Perel profe. Multer. Bien. Perinetti Emiliano. Rodríguez Solana. Presente. Bien. Rodríguez Candela. Presente, profe. Bien. Román María. María Valentina. Presente. Bien. Ruiz María. Sachetti Miguel. Presente, profe. Bien. Disculpe, profe. Luis Sí. María, presente. Bueno. Luis María presente. Ahí está. Skipsky Ignacio. Tanda Isaac. Vargas Agustín. Vizcaya Delfina. Presente.
Bien. Huequeser Nicolás. Celaya Nadim. Presente. Bien. ¿Alguien que no haya mencionado la asistencia? Disculpen, Rápidamente. Profe, Sí. ¿Quién me No sé habla? si yo entré con... Ah, bueno. Sí. yo soy Iván Esteban, no sé si me escuchó, dije presente, pero creo Sí, que andaba sí, mal. sí está presente. Sí está presente, Esteban. Sí te vi que querías hablar ahí. A mí, profe, no me nombró ¿Quién es? Urueña Gabriel. Urueña. A ver. Sí. Pero no estaba acá en la lista esta, Gabriel. Lo que pasa es que yo con la profe Nuño había arreglado porque inicialmente me había inscrito en la comisión de ella, pero de la tarde, y por Ajá. cuestiones de trabajo tuve que pasar justamente a esta comisión. Ah, bueno, espérate, anoto para que no me olvide. Ya te anoto. Bien, listo. ¿Alguien más? Gracias, profe. Bien. Profe, ¿Alguien? yo entré Sí. cuando ya me habían nombrado. Ambray. ¿Cómo es tu apellido? Ambray. Ambray Lourdes. Estabas ausente. A ver. Listo. ¿Alguien más? Yo también, profe, Mesón Shaira. Mesón Shaira. ¿Alguien más? Listo. ¿Nadie falta? Bueno. Walter Navarro, a ver. Walter, acá me figuras libre ya. ¿Es tu primera práctica? Mm, yo te pongo el presente acá, pero me figura que estás libre, que estás ausente en las clases anteriores. ¿Sos Navarro, Walter, Daniel? Ah, bueno, ya hablaste. Bueno, bien. ¿Alguien más falta? Antes de comenzar, ahí estoy viendo el chat, a ver. Franco Glenbock. Vamos a ver. Bien. Bueno, creo que ahí estamos. Bien, Milagros de Amato. Acaba de ingresar. Listo. Bueno, creo que ahí estamos ya. Vamos a comenzar con la clase de hoy entonces, chicos, ¿sí? Voy a poner a grabar la reunión. Por favor, les pido también ahí que escriban su nombre y apellido para que quede el registro. Yo voy a compartir pantalla para comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Ok. Bueno, escriban por favor su nombre y apellido. Mientras tanto, yo comparto la pantalla. Bien. Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la clase práctica de cálculo 2. ¿Cuáles son los conceptos necesarios que hay que tener en cuenta para esta clase? Función hiperbólica, sustitución trigonométrica y descomposición en fracciones simples, ¿sí? Son 3 temas que abarcan esta clase práctica, que son distintas formas en las que se puede integrar, ¿sí? ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a resolver? De funciones hiperbólicas vamos a hacer el ejercicio 7i. De sustitución trigonométrica vamos a hacer el ejercicio 1h. Y de descomposición en fracciones simples vamos a hacer el ejercicio 1g y el 2c. ¿Sí? Ahí les dejo un ratito para que hagan una captura de pantalla y comenzamos con la clase de hoy. ¿Me avisan cuándo puedo continuar? Vamos, profe. ¿Listo? Bien. Bueno,
Entonces vamos a comenzar con funciones hiperbólicas. Nosotros tenemos que resolver el ejercicio 7i. El ejercicio únicamente acá me dice que resuelva la integral, ¿sí? Entonces, vamos a resolver esa integral. Primero, fíjense la forma de esta integral. Es u al cuadrado por secante hiperbólica al cuadrado de u al cubo diferencial de u, ¿sí? Acomodándolo un poquito mejor, yo puedo escribirlo de esta forma, ¿sí? ¿Qué nos conviene hacer ahí para resolver? ¿Qué opinan ustedes para comenzar a resolver eso? ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Puedo usar sustitución trigonométrica, perdón, sustitución común, el método común de sustitución? No. Sí. Sí, sí se puede usar. ¿A quién lo vamos a reemplazar? ¿Quién va a ser nuestra sustitución? U al cubo. Perfecto, u al cubo. ¿Bien? Esperen un minutito. Ahí está. Bueno, entonces yo uso el método de integración por sustitución. Yo le voy a llamar t a u al cubo. Entonces la diferencial de t va a ser 3u al cuadrado diferencial de u. A este 3 que está multiplicando lo puedo llevar dividiendo al otro lado. Entonces me queda que 1/3 de la diferencial de t es u al cuadrado diferencial de u. Y a eso lo voy a reemplazar en la integral. Reemplazando en la integral a mí me queda secante hiperbólica al cuadrado de t por 1/3 diferencial de t. ¿Sí? 1/3 es la constante, entonces por propiedad de la integral la puedo llevar afuera de la integral. ¿Sí? Entonces a mí me queda 1/3 de la integral de la secante hiperbólica al cuadrado de t diferencial de t. Y acá hay que acordarse las integrales de las funciones hiperbólicas, ¿sí? En este caso, ustedes tienen ahí en la parte de la teoría de funciones hiperbólicas, al final, las integrales de las funciones hiperbólicas, y acá una de las integrales dice que la integral de la secante hiperbólica al cuadrado de x diferencial de x es tangente hiperbólica de x más c, que es la constante de integración. Entonces, nos queda esto. Pero ahí termina el ejercicio, chicos. Hay que volver a reemplazar la u. Perfecto, yo tengo que volver a mi variable original, ¿sí? Entonces, como la variable de integración de partida era u, debemos dejar el resultado expresado en términos de u. Entonces, si tenemos en cuenta que t era u al cubo, porque eso es lo que hicimos en la sustitución, entonces la integral original va a ser igual a 1/3 de la tangente hiperbólica de u al cubo más c. Y ahí recién estaría terminado el ejercicio. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Están seguros? Pueden preguntar en el chat si quieren, yo voy leyendo, ¿sí? Y ahí pueden hacer una captura si quieren de pantalla del ejercicio, y voy a borrar esto, ahí está, para que hagan una captura y recién continuamos. Me avisan cuando pueda seguir. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver un ejercicio de sustitución trigonométrica, que es el ejercicio 1H. Pero para eso, primero, nosotros tenemos que ver en qué situaciones podemos usar sustitución trigonométrica, porque no siempre lo podemos usar. Nosotros vamos a usar sustitución trigonométrica
cuando tengamos que resolver integrales en cuyo integrando aparezcan expresiones de la forma raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado y raíz cuadrada de x cuadrado menos a al cuadrado, donde a siempre es mayor que 0. ¿Qué se hace en este procedimiento de sustitución? Nosotros consideramos primero un triángulo rectángulo en el cual se debe ubicar convenientemente el número a y la variable x como lados del triángulo. Como a es un lado del triángulo, chicos, por eso es que siempre es positivo, ¿sí? No podemos tener lados negativos ni lados que valgan 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Y además, bueno, para resolver esto siempre hay que tener presente al teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio en particular. Fíjense la forma que tiene esta integral. Es una integral definida, donde los límites de integración son 0 y 1, y yo tengo que realizar sustitución trigonométrica. O sea, el ejercicio ya me dice que yo tengo que usar sustitución trigonométrica en este caso, ¿sí? Entonces, veamos la forma que tiene este integrando. Es de la forma 1 sobre 1 más x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de x, ¿sí? Entonces, un poquitito. Ahí está. ¿Qué vamos a recordar nosotros? ¿Cuál de las sustituciones trigonométricas o cómo vamos a considerar al triángulo rectángulo de manera conveniente, o sea, para poder usarla, ¿sí? En este caso vamos a recordar y vamos a usar el caso 2 de sustitución trigonométrica. ¿Cuál es este caso? Es para integrales que contienen raíces. En este caso no hay raíz, pero ya les voy a explicar bien cómo vamos a trabajar ahí. De la forma a al cuadrado más x cuadrado. Acá yo tengo esa forma. ¿Cuánto vale a aquí, chicos? 1. A vale 1, ¿sí? Y es mayor que 0, o sea que está todo bien, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar un triángulo rectángulo con un ángulo acá, ¿sí? A x lo vamos a ubicar en el lado opuesto y a a, que vale 1, en el adyacente. Y la hipotenusa, que va a ser la raíz de a al cuadrado más x cuadrado. O es lo mismo que decir 1 al cuadrado más x cuadrado. Porque en este caso a vale 1. Bueno, ¿qué sustitución vamos a usar nosotros? Vamos a usar una sustitución con la función tangente, ¿sí? ¿Cómo sacábamos la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto, cateto opuesto sobre adyacente, ¿sí? Entonces, ya vamos directamente a usarlo en el ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver, lo que yo voy a hacer acá es volver a copiarlo al cuadrito. Esperen un momentito. Lo vuelvo a copiar acá al triángulo que nos va a servir, ¿sí? Bien, vamos a poner el triangulito por acá, que lo vamos a usar. Entonces, comenzamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Si yo usaba la tangente acá, voy a cambiar el color. Entonces, la tangente de θ es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente. Que esto es x, ¿sí? O sea que x es la tangente de θ. Ahora, ¿cuál es la diferencial de x? Derivemos. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Quién se acuerda? Secante cuadrado. Perfecto. Secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Y además, vamos a usar también como dato la secante de θ. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la secante de θ en este triángulo, chicos?
Recuerden que la secante, les tiro acá un datito, es 1 sobre el coseno. Al coseno, ¿cómo lo calculábamos? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, entonces la secante va a ser... Hipotenusa sobre cateto adyacente. Perfecto. La hipotenusa, que vale 1 más x cuadrado, sobre la adyacente, que vale 1. O sea que la secante de tita es esto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Con todo lo que estamos por usar acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Y en este caso, bueno, la secante es la raíz de 1 más x cuadrado. Si yo elevo ambos miembros al cuadrado, yo sé que la secante cuadrado de tita es 1 más x cuadrado. Todo esto que estoy escribiendo acá es lo que vamos a usar para el ejercicio, ¿sí? Y toda esa información la estoy sacando únicamente del triángulo rectángulo. Ahora, vamos a calcular primero, chicos, la integral indefinida y al último recién vamos a calcular la definida, ¿sí? Calculemos la integral indefinida. Bien. Entonces yo voy a decir integral indefinida de 1 sobre 1 más x cuadrado al cuadrado diferencial de x. Y reemplacemos en los datos que tenemos en esta parte. ¿Cuánto vale la diferencial de x? Secante cuadrado de tita por diferencial de tita. Perfecto. Y lo reemplazamos. Bien. Y acá en el denominador, ¿por quién podemos reemplazar? ¿Qué opinan? Por secante a la cuarta de tita. Ajá, o sea, reemplazamos por secante cuadrado de tita, pero a su vez esto está elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, en el numerador nos queda secante cuadrado de tita y en el denominador vamos a tener secante a la cuarta de tita. ¿Sí? ¿Puedo simplificar esto con esto? Sí. ¿Numerador con denominador? Sí. Bien. Si simplifico, a mí me va a quedar diferencial de tita sobre secante cuadrado de tita. ¿Bien? Ahora, 1 sobre secante cuadrado es lo mismo que decir coseno cuadrado de tita diferencial de tita. ¿Qué opinan? Sí, profe. Así es. ¿Sí? Bien. Ahora, a ver, pregunta, ¿quién se acuerda cómo se resolvía el coseno al cuadrado cuando no aparecía el seno ahí en el integrando? ¿Qué se podía usar ahí? Una identidad trigonométrica. Bien ahí, Julián, una identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces la recordemos a esa integral trigonométrica. La vamos a escribir como coseno cuadrado de tita igual a 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Esa identidad trigonométrica vamos a usar acá. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. Cualquier cosita me van preguntando. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué al principio nomás en el numerador puso secante cuadrado? ¿Acá me decís, en esta parte? Claro, ahí. Porque reemplacé la diferencial de x. Mira que la diferencial de x es secante cuadrado. De tita, diferencial de tita, entonces ya lo reemplazo. Y por eso aparece. Ah, claro. Gracias, Bien. profe. Bien. Bueno. Entonces, voy a pasar a la otra diapositiva, así que no sé si quieren hacer una captura o algo ahí.
O no sé si lo van copiando mientras les explico. Me avisan cuando pueda pasar de diapositiva. Listo. Bien. Bueno, entonces, acuérdense que a la integral del coseno al cuadrado la vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? Voy a pasar a la otra diapositiva. Entonces, nos queda coseno cuadrado de tita, diferencial de tita, que yo lo podía escribir como 1 más coseno de 2 tita sobre 2 diferencial de tita. ¿Sí? Y a esto acá lo podemos separar como dos integrales. De coseno de 2 tita sobre 2 diferencial de tita. ¿Sí? A esta integral está fácil de resolverlo porque nos quedaría un medio de tita nada más. Esta integral la vamos a resolver aparte. ¿Sí? O sea, acá podemos decirle esto que se llame 1 y esto que se llame 2. La integral 1, como les decía, está fácil porque yo puedo sacar el un medio afuera y la diferencial, la integral de la diferencial es tita directamente. Vamos a poner tita más c. Y acá, en la segunda, nos queda un medio de coseno de 2 tita diferencial de tita. Acá le podemos llamar u a 2 tita, o sea, hacer una sustitución trigonométrica. Uy, perdón. O sea que de u sobre 2 es de tita. ¿Bien? Y ahí lo reemplazamos, o sea, nos va a quedar un medio por un medio de la integral del coseno de u, diferencial de u, y esto va a ser un cuarto de... ¿Cuánto vale la integral del coseno? Seno. Bien, seno de u más c, vuelvo a la variable tita, esto es un cuarto de seno de 2 tita más c. ¿Bien? O sea que... vamos a volver para acá. ¿Esto a qué va a ser igual? A un medio... Uy, perdón. Acá vamos a poner directamente. De 1 y 2, a mí me va a quedar la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado al cuadrado diferencial de x va a ser igual a un medio de tita más un cuarto de seno de 2 tita más c. Pero ahí no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque ¿en qué variable estoy acá y a qué variable tengo que volver? Tiene que pasar de tita a x. Bien, exactamente. Me acuerdo de mi triángulo rectángulo en donde acá era x, acá era 1 y acá era 1 más x cuadrado, ¿sí? Y además recuerdo que x era la tangente de tita, ¿se acuerdan? Porque la tangente era cateto opuesto sobre el adyacente, que es 1. Y acá yo puedo despejar tita. Tita puede ser el arco tangente de x. Y ahí ya tengo para reemplazar tita. ¿Y qué me va a faltar ahí? A este seno de 2 tita, ¿cómo lo puedo escribir aplicando identidad trigonométrica? ¿Quién se acuerda cómo se escribía el seno de 2 tita con identidad trigonométrica? Pero, profe, hace falta reemplazar tita porque es una integral definida. Y es que acordate que tenés que volver a la variable x. Acá solamente estamos haciendo la indefinida. Después hay que volver a la definida. Una vez que la tengamos a la indefinida terminada, recién volvemos a la definida. ¿Me entendés? Por eso yo decía de tipo cambiar los valores de la integral.
Pero eso todavía falta, recién estamos con la indefinida. O sea, vos estás acá, tenés el término de X y acá tenés el término de tita. Entonces, hay que volver a X y recién calcular los valores con los límites superior e inferior en la integral. ¿Me entendés? Sería el seno de 2 tita igual a a 2 seno de tita por coseno de tita, ¿verdad? Bien, exactamente. Y ahí ya va a quedar fácil para reemplazar en X, porque al seno y al coseno nosotros lo podemos sacar de este ejercicio, de este triángulo. ¿Sí? O sea, yo acá lo puedo escribir como 1/2 de tita más 1/4 del seno, perdón, de 2 por seno de tita, coseno de tita más c. Y ahí puedo simplificar esto con esto, el 2 con el 4, y acá directamente escribir 1/2. Ahí está. Bueno, ¿cómo voy a sacar el seno de tita del triángulo rectángulo, chicos? ¿Cómo se calcula el seno de tita? Cateto opuesto sobre quién? Sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa, que es 1 más x cuadrado. Y al coseno de tita, ¿cómo lo calculamos? Sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Claro, cateto adyacente, que vale 1 sobre la hipotenusa, que es 1 más x cuadrado. Entonces ahí nosotros ya podemos reemplazar en la integral y obtener el valor de la integral, ¿sí? En forma general. Después ya hay que calcular para 0 y 1. Pero el tema es armarla la función para que se pueda calcular después la definida. ¿Estamos? ¿Quieren hacer una captura ahí para seguir en la otra diapositiva y terminar? Listo, profe. Bien, ok. Vamos a seguir entonces. A ver, voy a agregar una diapositiva más. Esperen un momentito. Vamos a agregar una diapositiva. No importa que sea de otro color. Porque me quedé aquí sin hojas. Esperen un momento. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien. Ok. Entonces habíamos quedado en que, vuelvo a escribirlo por acá, la integral indefinida de 1 sobre 1 más x cuadrado al cuadrado diferencial de x era igual a 1/2 de tita más 1/2 de seno de tita, coseno de tita más c. Pero ahí no termina porque esto está en función de tita y esto en función de x. Por otro lado, habíamos visto que tita la podíamos escribir como el arco tangente de x, que el seno de tita lo podíamos escribir como cateto opuesto sobre hipotenusa, y que el coseno de tita lo podíamos escribir como cateto adyacente sobre hipotenusa. A eso lo reemplazamos en la integral, en el valor, digamos, ya del resultado. Entonces me queda arco tangente de x más 1/2 por, el seno de tita vale 1 más x cuadrado. El coseno de tita, 1 sobre 1 más x cuadrado más c. Acá puedo multiplicar o no, para que me quede un poquito mejor. 1 por x por 1 es x. Y en el denominador vamos a tener 2 por la raíz de 1 más x cuadrado por la raíz de 1 más x cuadrado. Raíz con raíz en el producto, ¿qué va a pasar ahí? Se va. Se van, bien ahí Miguel, se van, ¿sí? Entonces me queda esto y ahí más c. Este es el resultado de la indefinida. Entonces, volviendo a la integral definida,
yo voy a decir la integral entre 0 y 1 de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x va a ser 1/2 del arco tangente de x más x sobre 2 por 1 más x cuadrado, todo eso calculado entre 0 y 1. ¿Bien? Si uno lo calcula, les va a quedar 1/2 del arco tangente de 1 más 1 sobre 2 por 1 más 1, ya ahí reemplazamos en 1, menos 1/2 del arco tangente de 0 más 0 sobre 2 por 1 más 0. Bueno, ¿cuánto es el arco tangente de 1? ¿Quién se acuerda? Pi sobre 4. Bien, pi sobre 4. Más 1 sobre 2 por 2 sería 4 directamente, menos. Arco tangente de 0. 0. 0. Todo esto es 0. ¿Y 0 dividido en cualquier cosa? 0. Es 0, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar pi sobre 2 por 4, que es 8, más 1/4. Ahí recién, chicos, va a terminar el ejercicio de la integral, ¿sí? Porque era una integral definida. ¿Cuál es la idea en este ejercicio? Aplicar sustitución trigonométrica. Sí, es un poco más tedioso, más largo de resolver, porque uno tiene que trabajar con una variable que es tita y después volver a la variable original, pero esa sería la idea del ejercicio, ¿sí? ¿Quieren que vuelva una diapositiva hacia atrás para explicarles alguna cosa que no haya quedado claro? Yo sí entendí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿No necesitan que vuelva alguna diapositiva? No, profe, quedó claro. Bueno, pregunten, sin vergüenza. Por más que yo sea la profe nueva. Bueno. ¿Todos entendieron el triángulo rectángulo? ¿Cómo tomar ahí tita? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ok. Continuamos entonces. Ahora vamos a ir a otro método de integración, que es la integración por descomposición en fracciones simples, ¿sí? Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que resolver usando este método, ¿bien? Tenemos ahí 3t al cubo más 5t más 1 sobre t al cubo más 1 diferencial de t. ¿Cuándo ustedes van a usar este tipo de método de integración, chicos? Cuando tengan como integrando funciones racionales en las cuales se dificulte poder usar el método de sustitución, ¿sí? Yo acá, un segundito, que yo les había escrito en qué casos van a poder usar. Voy a volver, acá estamos. Acá estamos. Bien. Este método es útil para resolver integrales de funciones racionales que puedan descomponerse como suma de funciones racionales más simples, a las cuales se puede aplicar técnicas básicas de integración, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean funciones racionales difíciles, complicaditas, vayan siempre por el método de integración por descomposición en fracciones simples, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver paso a paso cómo se resuelve este ejercicio. Aclaro que es un poquito largo el ejercicio, así que si ustedes me quieren preguntar alguna cosa mientras voy explicando, me avisan nada más, ¿sí? Bueno, entonces, comencemos con este ejercicio. Como lo primero que vamos a hacer acá es resolver esta división, ¿sí? Considerando que el 3t al cubo más 5t más 1 es el dividendo y t al cubo más 1 es el divisor, ¿sí? Hagamos una división común. Tenemos 3t al cubo más 5t más 1 dividido en t al cubo más 1. Acá recuerden que se puede dividir siempre que el dividendo sea mayor o igual que el divisor. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos recuerdan cómo se dividen ese tipo de polinomios? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Vamos a considerar el primer término y lo vamos a dividir en estos dos. Primero digo, primer término con primer término. 3t al cubo dividido en t al cubo, ¿a qué va a ser igual? 3. A 3. Y ahora multiplico el 3 con el 1 y el 3 con t al cubo. Acá no es 1, es t. Acá es t, ¿sí? Y acá también va a ser t. Bien. 3 por t, 3t. Y se va a ubicar en la misma columna de los términos lineales. Y 3 por t al cubo es 3t al cubo. Al restar acá, esto se hace 0, 5 menos 3, 2t más 1. Pregunta, ¿puedo seguir dividiendo esto en esto? No. No, ahí quedaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grado de este es menor que este. Esto es el resto y esto es el cociente. ¿Bien? ¿Para qué hago esto? Para poder escribirlo en fracciones simples a esta expresión complicada. Además, recuerden que este polinomio le llamamos P al dividendo, a este polinomio le vamos a llamar Q. ¿Cuál era el algoritmo de la división? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Quién se acuerda de eso del ingreso? Yo, profe, si era alumno de usted. Ah, era mi alumno el ingreso. Pensaba que en cálculo 1. Bueno, entonces, También. También. Dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a dividir. Vamos a hacer este artificio matemático para poder expresar a esto como cociente más el resto sobre Q. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que hice ahí? Recuerden que a esto le llamo P y a esto le llamo Q. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ahí Cintia estaba preguntando. Este es el ejercicio 1G de descomposiciones, fracciones simples, Cintia. ¿Sí? Preguntaba por el anterior. Ah, perdón, recién lo veo. Bien. Ok. Entonces, vamos a usar esto que está acá para escribir al polinomio P sobre Q. Como el cociente, que es 3, más el resto, que es 2t más 1, sobre Q, que era t al cubo más t. Ahí lo escribí como una suma
a esta división que estaba complicada como una suma entre dos fracciones que son más simples. ¿Me van entendiendo hasta ahí? O sea que a la integral de 3t al cubo más 5t más 1 sobre t al cubo más t, diferencial de t, lo puedo escribir como 3 diferencial de t más 2t más 1 sobre t al cubo más t, diferencial de t. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a trabajar, como esta está fácil, esta integral, nosotros vamos a trabajar con esta fracción. Y a esta fracción la vamos a descomponer ahora. Yo lo único que hice acá es escribir a esta división de otra forma usando división de polinomio. Pero ahora a esta fracción es la que vamos a descomponer en fracción más simple todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? 2t más 1 sobre t al cubo más t. Bueno. Lo primero que se hacía en el método este de descomposición en fracciones simples es factorizar el denominador. ¿Cómo puedo factoriar ahí el denominador? ¿Factor común? ¿Factor común quién es el quién? T. Bien. Entonces acá nos quedaría t cuadrado más 1. ¿Sí? Y ya usando uy, perdón, no sé por qué se salta. Aprieto el botoncito del lápiz y se salta. Bueno, ahora ya voy a usar el método que han estudiado en la teoría. ¿Cómo voy a usar este método? Yo lo voy a escribir como A sobre T más, y como este término está al cuadrado, o sea, el orden de multiplicidad es 2, entonces lo voy a escribir como BT más C sobre T cuadrado más 1. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Yo tengo que saber buscar el valor de A, de B y de C. Para eso, yo voy a hacer lo siguiente. Esperen que lo voy a copiar acá. Ahí estamos. En esta parte, chicos, o sea acá, en esta partecita, nosotros vamos a sacar como un denominador de forma que me quede el mismo denominador que tengo acá en la otra igualdad. Entonces, el común denominador que voy a sacar es t por t cuadrado más 1. T por t cuadrado más 1 dividido en t me da todo esto que está acá multiplicado por a. Más toda esta expresión dividido en esto me queda t por b, t más c. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense que como acá yo tengo el mismo denominador acá y acá, puedo hacer una igualdad de polinomios. Pero igualando a quién nada más. Si ya los denominadores son iguales, ¿a quién vamos a igualar? A los numeradores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Igualemos esos numeradores, ¿sí? Por igualdad de polinomios. Paso a la otra diapositiva. Vuelvo a copiar. Acá me va a quedar 2t más 1 igual a por t cuadrado más 1 más bt más c por t. Acá vamos a poner por igualdad de polinomios. Para que no se olvide por qué es. Polinomio. Bien. Entonces, acá lo escribimos un poquito mejor haciendo propiedad distributiva. A t cuadrado más a más b
t cuadrado más c por t. ¿Sí? Entonces, juntamos acá los términos semejantes, a más b por t cuadrado más c por t más a. ¿Bien? ¿Cómo se igualaba polinomios? ¿Alguien se acuerda? Igualando los coeficientes. Se igualan exactamente, o sea, se igualan los términos semejantes, es decir, los coeficientes. Acá no tengo coeficiente cuadrado y acá sí tengo coeficiente cuadrado, entonces, ¿qué voy a decir? Que a más b es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo acá coeficiente cuadrado. Si igualo este coeficiente con este, voy a decir que c vale 2. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Sí, profe. Y si igualo el término independiente con el independiente, ya saco el valor de a, que vale 1. ¿Bien? O sea que acá, si a vale 1, ¿cuánto va a valer b? Menos 1. Bien, menos 1. ¿Ok? Entonces, vuelvo de nuevo a lo anterior, en donde yo tenía que 2t más 1 sobre t al cubo más t era igual a sobre t más b por t más c sobre t cuadrado más 1. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa parte? Entonces acá ya voy a saber que a vale 1, que b vale menos 1 y que c vale 2. Y ahí ya lo dejé escrito en fracciones muchísimo más simples para poder integrar. La integral esa que veníamos trabajando recién. Entonces, voy a decir que la integral de 2t más 1 sobre t al cubo más 1 diferencial de t va a ser igual a la integral de 1 sobre t diferencial de t más la integral de 2 menos t sobre t cuadrado más 1 diferencial de t. ¿Sí? Y acá, fíjense que yo puedo separar a esta en dos integrales más, como 2 sobre t cuadrado más 1. Uy, se pasa. Acá. Diferencial de t menos t sobre t cuadrado más 1 diferencial de t. Ahí tengo tres integrales. ¿Me van siguiendo? ¿A esta integral la conocen? ¿A la integral 1 sobre t? Logaritmo natural de t. Perfecto. ¿A esta integral la conocen? Acá me olvidé de integral. Ahí está. Cuando tengo, por ejemplo, 1 sobre t cuadrado más 1, ¿la integral de quién era esa? Arco tangente. Bien, del arco tangente. Y acá en esta última integral, ¿qué se puede hacer hacia la vista? Sustitución simple. Sustitución simple. Bien ahí, Luciano. Entonces, ¿está claro? ¿Está ahí? ¿Cómo vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, continuamos al otro lado. Y yo voy a escribir directamente los resultados, ¿les parece? De esa integral, porque ya me doy cuenta que sí las ubican. Entonces, las voy a escribir directamente los resultados. La integral de 2t más 1 sobre t al cubo más... ¿qué era? Me olvidé, perdón. A ver, más 1. Ahí estamos. Diferencial de t, habíamos dicho que era igual a la integral de 1 sobre t diferencial de t más la integral de 2 sobre t cuadrado más 1 diferencial de t menos la integral de t sobre t cuadrado más 1 diferencial de t. Esto es
logaritmo de valor absoluto de t más 2, por el arco tangente de t menos, y esa integral que está ahí, chicos, va a ser igual. Cuando ustedes hagan sustitución común, se van a dar cuenta que les queda t cuadrado más 1 sobre 2 más c. Pero ahí no termina, porque ahí únicamente resolvimos la integral de 2t más 1 sobre t al cubo más 1. Si yo vuelvo atrás, les voy a hacer recordar acá lo que habíamos calculado. ¿Dónde estamos? Acá. Esta la acabamos de calcular. Nos falta calcular esta, para recién decir el resultado total de esta integral, ¿sí? ¿Cuál es la integral de 3 diferencial de t? 3t. 3t, ¿sí? Entonces, ya terminaríamos ahí diciendo acá lo tengo escrito, que la integral de 3t al cubo más 5t más 1 sobre t al cubo más 1, diferencial de t, va a ser igual a 3t más 2 por arco tangente de t menos logaritmo del valor absoluto de t al cuadrado más 1 sobre 2 más logaritmo del valor absoluto de t más c. Y ahí recién termina el ejercicio. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quieren que vuelva a repetir rápidamente lo que hicimos al principio? ¿Me escuchan? ¿Sí? Recién veo el... Bueno. Bien. Ok. ¿Alguna duda que quieran consultar antes de pasar a otra cosa? ¿Profe? ¿Sí? Cuando pusimos que el polinomio inicial era igual al el cociente por el divisor más el resto, ¿no podríamos haber operado de ahí separando las integrales o no era posible? A ver, veamos. A ver, acá estamos. Sí. Acá me decís vos. Claro. Y lo que pasa es que si vos no hacías esta división de P en Q, no ibas a tener esta integral, no ibas a tener esta forma. Vos ibas a tener únicamente 3t al cubo más 5t más 1 igual a todo lo otro. ¿Me entendés, Juliana? En cambio, haciendo la división, yo ya tengo esta forma para poder escribirlo como C más R sobre Q. Sí, yo decía de hacer la división, pero no dividir todos los miembros por ¿por qué lo divido por el divisor? Claro, lo divido por el divisor para que me quede esta formita de 3t al cubo más 5t más 1 sobre t al cubo más t. Si no, yo no iba a poder escribir esta igualdad si yo no tenía esta forma. Por eso es que la dividí en Q, en el divisor. ¿Me entendés la idea? Sí, profe. Porque si yo no lo hubiera dividido, yo directamente iba a poner que esto es igual a 3 por t al cubo más t más 2t más 1. Pero no me sirve, porque a mí el ejercicio, en la forma del ejercicio es una división del polinomio. Acá tengo solamente el polinomio numerador. ¿Me va siguiendo la idea? Sí. Bien. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda más? No, profe. Bueno. Ok. Bien. Continuamos entonces con el último ejercicio, ¿sí?
No sé si copiaron el resultado final. Ese es medio feíto el resultado final, pero sí se puede resolver. Bien. Ok. Bueno, veamos otro ejercicio de integración por descomposición en fracciones simples. Este sí es un ejercicio un poco más largo, pero bueno, vamos a ir viendo también paso a paso cómo se resuelve esto. Como les había dicho anteriormente, el método de integración por descomposición en fracciones simples es un método útil para resolver integrales de funciones racionales que pueden descomponerse como suma de fracciones racionales un poco más simples, ¿sí? A las cuales se pueden aplicar las técnicas básicas de integración, como hacer sustitución común o integración por partes, ¿sí? Entonces, el ejercicio que vamos a resolver ahora es el 2C de esta parte de fracciones simples. Yo tengo que encontrar g de 2 más g' de 2, sabiendo que g de x es la integral entre 1 y x de la diferencial de t sobre t al cubo más t al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer acá? A ver, ¿no me quieren dibujar? Ahí está. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular g de 2, ¿sí? Para calcular g de 2, bueno, yo reemplazo donde está la x por 2, teniendo g de 2 igual a la integral entre 1 y 2 de la diferencial de t sobre t al cubo más t al cuadrado. ¿Bien? A esta integral, chicos, la vamos a resolver usando método de descomposición de fracciones simples, ¿sí? Porque es casi imposible poder resolver, por ejemplo, con método de sustitución común, porque no me aparecen las t en el numerador, ¿sí? Como para yo poder hacer una sustitución y que después me quede algo fácil para resolver. Entonces, vamos por fracciones simples. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y acá yo lo escribí ya con más detalles, digamos, como para que ustedes lo puedan seguir de acuerdo a la teoría, ¿sí? Entonces, acá tengo el polinomio P y el polinomio Q. P va a valer 1 y Q va a valer T al cubo más T al cuadrado. El grado de P, bueno, es 0, el grado de Q es 3. Lo que yo voy a hacer, lo primero que tenemos que hacer es factoriar el denominador. Cuando factoriamos el denominador, sacamos factor común T al cuadrado. Entonces a mí me queda T cuadrado por T más 1. ¿Bien? Al factorizar Q, obtenemos dos factores de primer grado del tipo P por T más Q, todo eso elevado a la n. Esto que está acá, chicos, es solamente aclaración. No es necesario que ustedes, cuando lo hagan en la práctica, escriban esto. ¿Estamos? Lo pueden resolver así como hicimos el ejercicio anterior. No va a haber problema. Bueno, el orden de multiplicidad de este factor es 2, ¿sí? En el segundo, el orden de multiplicidad es 1. Acá es 2 en el primero y es 1 en el segundo. O sea que al polinomio, a la fracción 1 sobre t al cubo más t cuadrado lo puedo escribir como a sobre t más b sobre t al cuadrado más c sobre t más 1. Profe, espera un segundo, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Dale. Para entender algo. Espera un segundito. Ahí está. Sí. El orden de multiplicidad. Ya. No me acuerdo que era el orden de multiplicidad, pero en teoría lo acabamos de ver, así que sigue. Bien. Como les decía, esto, chicos, no hace falta que ustedes lo escriban en la práctica, ¿sí? Ustedes pueden pasar desde acá directamente a la suma de fracciones, sin escribir todo esto. Yo les escribí como a modo de aclarar, digamos, el tema del orden de multiplicidad y cuánto va a valer P y Q. Eso no hace falta que ustedes lo detallen. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ok.
Sigamos entonces. Lo escribimos como una suma de fracciones de esta forma. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que vamos a hacer acá es sacar común denominador aquí. ¿Bien? Al sacar el común denominador, a mí me va a quedar t cuadrado por t más 1 y empiezo a hacer la división de esto en esto y luego lo multiplico por a y me queda esto. Más esto dividido en esto, multiplicado por esto, me queda esto. Esto dividido en esto, multiplicado por c, me queda esto. ¿Bien? Y acomodando un poquito acá, desarrollando, digamos, lo que está en el numerador, distribuyendo un poco ahí, yo voy a tener esto. ¿Bien? Entonces acá ya tengo el mismo numerador que tengo acá, porque si yo esto lo distribuyo es el mismo. Entonces, por igualdad de polinomio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar los numeradores. Esto con esto. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, bueno, tenemos dos expresiones fraccionarias iguales, donde los denominadores son iguales. Entonces, los numeradores también lo son. Igualdad de polinomio, me queda esto que está acá. Y ahora, por igualdad de polinomios, ¿qué vamos a decir? Acá no tenemos término cuadrático, entonces al coeficiente a más c lo igual a 0. No tengo término lineal acá, entonces a los coeficientes a más b los igualo a 0. Y acá sí tengo término independiente, y quiero igualarlo con este, me queda b igual a 1. ¿Bien? Acá ya puedo decir cuánto vale a. ¿Qué opinan? ¿Cuánto vale a? Si b vale 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y acá cuánto va a valer c? Si a vale menos 1. 1. Bien. Y ahí ya tenemos valor de a, de b y de c. Entonces, bueno, ahí sacamos los valores. Luego podemos escribir a esta fracción como una suma de esta forma. Y ahí recién puedo aplicar integral indefinida. Al aplicar integral indefinida me queda esto que está por acá. ¿Sí? A esta integral la conozco. La integral de 1 sobre t diferencial de t. Sí. Bien, Esteban, ¿cómo se llama esa integral? ¿Cómo se la resuelve? Perfecto, logaritmo natural. ¿Y a esta la conozco? Si le hago una pequeña sustitución, ¿la conozco? Sí, profe. También logaritmo natural. Perfecto, bien. Y acá vamos a ver qué sucede ahí con ese integral de la diferencial de t sobre t al cuadrado. ¿Bien? Acá, a este t al cuadrado que está en el denominador, yo lo puedo escribir así. Y ahora les pregunto, ¿lo conozco al t a la menos 2? ¿A la integral? Sí. Sí, es una integral de una potencia. Si le sumo 1 en el numerador, en el exponente, y lo escribo también en el denominador, lo puedo resolver tranquilamente. ¿Sí? Entonces, lo resolvemos acá. Bueno, acá yo para no hacer sustitución, supongo que la profe Fer les ha explicado esto, que para no hacer sustitución yo la puedo escribir como diferencial de t más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencial de t más 1 es lo mismo que la diferencial de t. Si no, hacen sustitución si no quieren escribir así de esta forma. ¿Bien? Entonces, acá, como les decía, esto es logaritmo. No se olviden el menos que está aquí. Esto es t a la menos 1 sobre menos 1. Entonces el menos va a pasar acá. Y esto es logaritmo de t más 1 más k, que es la constante de integración. Pero yo tenía que, bueno, acá lo acomodamos un poquito nada más, un poquito mejor. Yo tenía que calcular la integral
definida. Entonces, g en 2 va a ser la integral entre 1 y 2 de la diferencial de t sobre t al cubo más 2. Ya tenemos el valor de esa integral cuando la calculamos recién de forma indefinida, pero ahora ya la debemos calcular entre 1 y 2, ¿sí? Entonces acá me va a quedar menos logaritmo de 2, menos 1/2 más logaritmo de 3, menos, y ahora ya calculamos en 1. Me va a quedar menos 1, a ver, más logaritmo de 2, ¿esto estamos bien acá? Se me hace que acá me olvidé una cosita. A ver, lo resolvamos por acá. Ustedes me controlan. Logaritmo de 2 menos 1/2 más logaritmo de 3 menos, paréntesis, menos logaritmo de 1 menos 1 más logaritmo de 2. ¿Está bien ahí, chicos? Logaritmo de 1 vale 0. Entonces acá me queda menos logaritmo de 2 menos 1/2 más logaritmo de 3 más 1 menos logaritmo de 2. ¿Sí? Porque acá distribuyo menos, menos con más, menos con más, menos. Menos logaritmo de 2 y menos logaritmo de 2, menos 2 logaritmo de 2, menos 1/2 más logaritmo de 3, más 1. Ahí. Y 1 menos 1/2 es 1/2, positivo. Entonces, borro acá y acá pongo un más. ¿Ahí estamos bien? Controlen la parte algebraica si está bien resuelto. Creo que está bien. Bien. Ok. Bueno, una vez controlado y viendo que coincide con esto, yo dudaba, voy a borrar, porque acá yo les había escrito ahora para calcular g' de 2. Voy a borrar aquí. Estaba bien lo que había resuelto, me había mareado ahí con lo que escribí, pero está bien resuelto. Ok. Una vez que obtenemos g de 2, tenemos que calcular g' de 2 porque eso nos pide el ejercicio. La suma de g2 con g' de 2. G' de 2. Primero recordemos que g de x era la integral entre 1 y x de la diferencial de t sobre t al cubo más t cuadrado. Bueno, era que les iba a preguntar, pero bueno. ¿Cómo se resuelve la derivada de esto? ¿Usando qué cosa? Teorema fundamental. Bien, el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, g' de x es la derivada respecto de x de esta integral, que me queda 1 sobre x al cubo más x al cuadrado. Por lo tanto, g' calculado en 2 va a ser 1 sobre 2 al cubo más 2 al cuadrado. Resolviendo esto, nos queda 1 sobre 12. Y ahora vamos a realizar la suma. G de 2 más G' de 2 es lo que habíamos obtenido de G de 2 más 1 sobre 12 que era G' de 2. Acomodando un poquito, resolviendo esto, nos queda de resultado logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 2 más 7 sobre 12. Ese va a ser el valor de esta suma que teníamos que calcular en el ejercicio. ¿Bien? Entonces, eso quedaría ahí como respuesta. ¿Estamos, chicos? Sí, por ejemplo. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren que vuelva algunas diapositivas atrás, algo? Tengo una pregunta del punto 3. No sé si está mal escrito o yo no entiendo a la ecuación que está ahí. ¿En dónde me decís? Del último TP, de este TP, el punto 3.
No sé si tiene la cartilla a mano. Ah, pensaba que me decía de estas diapositivas. A ver, lo busco. Espera un minutito. Espera que ya lo busco y vuelvo a presentar, ¿sí? A ver. Cálculo 2. Descomposición, operaciones simples, PP. Acá está. En cada punto de la curva S, y igual a f de x, la pendiente de la recta tangente, se encuentra aplicando la ley, esta que está acá. ¿Esa sería la del ejercicio que tenés dudas? Sí, pero ¿qué significa la flechita? Ah, no, esa es una expresión nada más, es una expresión. O sea que a cada x le corresponde 1 sobre x al cubo por x cuadrado más 1. Eso significa. Pero no, nada en particular, ¿no? Ah, claro. Sí. A ver, espérame un minutito, ya controlo bien, pero eso es... No, O sea, eso sería f de x. y en realidad vos tenés que determinar a la f de x con esa correspondencia que está ahí. Espera un segundito, ya veo si lo encuentro, el ejercicio resuelto. Sí, no, eso era. Sí, es una correspondencia nada más. Porque acá me dice, la pendiente de la recta tangente se halla aplicando la ley, que está escrita ahí, la pendiente de la recta tangente. Y entonces tenés que determinar la función f. Eso que te está dando ahí es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo vas a sacar la función f? ¿Cómo? Tenés que integrar. Claro, exactamente. ¿Sí? Gracias. Bien. La verdad que ahí sí recién me doy cuenta que hay una notación nueva, pero esa es la idea, que vos puedas integrar ahí. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguien quiere que vuelva alguna diapositiva? ¿Quieren volver a ver algo? ¿Se entendió el tema? Y si alguien llegó tarde, necesito que se quede un ratito para que controlemos la asistencia. Así les pongo el presente. Yo llegué tarde, profe. A ver, un minutito. Ya abro la planilla de asistencia. Bien. Yo también. Bueno, quédense un ratito, así les tomo la asistencia. Bien. Okay. Bueno, los demás, si no tienen dudas, si no quieren quedarse a consultar algo, se pueden retirar, ¿sí? Ya tienen el presente.